Major League Soccer ha nombrado a Javier Hernández como el futbolista más destacado de su sexta semana después de los 2 goles que hizo en la visita a Portland Timbers, la victoria del LA Galaxy. Y pues eso tal vez viene solo a abonar a la conversación. ¿Es Javier Hernández el centro delantero en mejor momento del fútbol mexicano? Y si lo es, entonces ¿de dónde ahora se van a pescar tanto John de Luisa, Gerardo Martino y Gerardo Torrado para justificar, en vano, la no presencia de Chicharito en la selección mexicana de fútbol? Alex Pareja y Richard Méndez, el gran gusto de compartir siempre con ustedes. Un abrazo para los dos. ¿Estamos exagerando con el momento de Javier Hernández, Richard, o sí vive hoy un estado futbolístico que justifica estas conversaciones tan amenas que tenemos día, tarde y noche sobre su regreso a la selección mexicana de fútbol? Un gusto como siempre, Mauricio, Alex. A ver, la actualidad del Chicharito Hernández, más allá de estar jugando en la MLS, sin duda alguna, es muy buena. Si lo comparas con los otros delanteros disponibles para el Tata, o los que quiere el Tata, los que quiere Torrado, los que quiere John de Luisa, pues sin duda alguna el Chicharito Hernández quizá no estará jugando en el mejor de los campeonatos, pero sí tiene muchísimas cosas que aportar. Yo me quiero quedar, por ejemplo, con la jugada que hace en aquel primer gol donde él aparece por el segundo palo. Es el movimiento de desmarque que hace Chicharito Hernández. Para eso no es que tengas que estar jugando en Europa, sino simplemente lo que tienes que tener es experiencia, recorrido y además el olfato para saber hacer esos movimientos y aparecer donde va a terminar el servicio. Eso yo no se lo encuentro, por ejemplo, en ninguno de los delanteros que ha utilizado últimamente el Tata Martino. Ahora, uno puede ver este tipo de momentos que viene atravesando el Chicharito Hernández, puede ver que la MLS lo nombra como el jugador de la semana y eso no le hace demasiado ruido al entorno de la Federación Mexicana y por supuesto tampoco al Tata Martino. Yo me quedo con unas declaraciones que dio hace algunos días Cuauhtémoc Blanco, casi que se le sale algo que seguramente sabe Cuauhtémoc, donde pues él decía que si por él fuera, él no llamaba al Chicharito Hernández. Obviamente faltó escudriñarle un poquitito más a ver si la terminaba de soltar Cuau, pero seguramente hay algo, uno lo sabe, uno sabe que hay algo extradeportivo, que es el gran yunque que no le permite al Chicharito Hernández llegar a la selección. Eso es definitivo. Pero creo que México tiene que entenderlo, y lo tiene que entender John de Luisa, lo tiene que entender Gerardo Torrado, lo tiene que asumir así el Tata Martino. México va a jugar una Copa del Mundo. Argentina no se va a guardar a nadie. Polonia no se va a guardar a nadie. Incluso Arabia Saudita no se va a guardar a nadie. ¿Por qué guardarse al Chicharito Hernández cuando creo yo, no por los goles que pueda marcar en la MLS, repito, sino por la capacidad de hacer desplazamientos y movimientos como el que describí en aquella jugada, el primer gol contra Timbers, que no lo tiene hoy ninguno de los delanteros de la selección mexicana? Yo creo que es momento de pensar en que, caramba, es la Copa del Mundo. Es la Copa del Mundo. Hay que llevarlo. A ver, quiero hacerte una pregunta, Alex. Yo tuve una discusión con Paco Gabriel Leán en el Sports Center el lunes por la noche. Está aquí mismo en el canal de YouTube de ESPN Deportes si la quieren revivir. La vi esta mañana. Sí. Prepárense unas palomitas de maíz si la quieren ver un poquito más ameno. Y él decía, el grupo manda. Sí. Y si el grupo de futbolistas ha decidido que no quiere a Javier Hernández, puede hacer 60 goles si quiere Chicharito. Pero el grupo manda. Yo le decía, bueno, el grupo no debe mandar. Correcto. Debe mandar el entrenador y debe mandar el director deportivo y el presidente. Ellos son los que mandan porque al final lo que se necesitan son resultados. ¿Cuál es tu postura respecto a este tema? Porque tú has conocido grupos de futbolistas, has sido parte de grupos de futbolistas y sabes que la armonía de un vestidor es importante, pero ¿cómo viene el balance, el contrapeso entre armonía del grupo, productividad en la cancha? Pues, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mau? Es que esa es la clave de todo, la armonía, el equilibrio, la balanza. O sea, tú, primero de todo, que no es que Chicharito Hernández no esté jugando en la selección, o sea, que no haya jugado ya antes en la selección. México con Chicharito Hernández llegó tan lejos como sin Chicharito. Tal cual. O sea, no es que con el Chicharito hayan llegado a unas semifinales de Copa del Mundo y sin Chicharito están perdidos por el desierto. Eso para empezar. Después, la armonía. O sea, yo entiendo tu discusión, que por cierto, no se la pierdan. Yo esta mañana la disfruté con una tacita de café perfecta. Yo entiendo tu punto, Mau, de decir, no puede ser que el grupo mande por encima de cualquier cosa. Pero no estamos hablando del capricho de unos futbolistas, sino del malestar que sienten por la presencia de un compañero.
un malestar que genera menos rendimiento, menos química en el campo. Un equipo de fútbol, y más una selección, no es el FIFA. Tú no pillas a jugadores que tengan la flechita para arriba, los colocas y todos a jugar. No, porque necesitas química, necesitas que los jugadores se entiendan, se busquen los unos a los otros. Y eso, por lo que sea, no se produce. Y eso no se resuelve volviéndola a llamar y diciéndole al grupo, señores, cómanse con patatas sus diferencias. Eso se hace, como decías tú muy bien en tu intervención en SportsCenter, sentándose como adultos. Pero tan adultos son los jugadores del grupo de la selección como adulto es Chicharito Hernández. Y aquí te voy a mandar una pregunta yo, Mauricio. ¿Tú no crees que el principal beneficiado de toda esta polémica es el Chicharito Hernández mientras no vaya a la selección? Porque partido que México juega mal y partido que Chicharito no juega, engrandece la figura del Chicharito. Al Chicharito le va genial no ir a la selección y que la selección se esté estrellando de mala manera, porque él, sin necesidad de jugar y sin necesidad de demostrarlo en la cancha, su figura va creciendo simplemente por comparación. El principal interesado en que la situación se perpetúe de esta manera, si no hay un pulso, si no hay tres partes que se sientan como adultos, es el Chicharito, porque él sigue marcando goles, sigue siendo bueno y sigue, en cambio, mejorando por contraste con lo que ofrece la selección mexicana. Y esos números que estamos viendo lo justifican aún más, porque esa es la productividad de frente al arco de la selección mexicana solamente en el octagonal final. 17 goles a favor en 14 partidos. Ahora, si lo llevamos de manera específica y lo comparamos con lo que ha sido México en otras eliminatorias, en ese valle tremendo en el 2014. ¿Estaba Chicharito en 2014 o no? Sí, pero ahí fue cuando México además terminó yendo a el repechaje contra Nueva Zelanda. Claro. Por eso lo pregunto, que México, que si lo pensamos, ha fracasado también con fue Chicharito. más titular Raúl Jiménez en esa eliminatoria que Chicharito. Chicharito después con Juan Carlos Osorio es recontra titular en la eliminatoria del 2018 y México avanza caminando, como le gustaba decir a la Volpe. Este tema sobre que Chicharito, aparte, empieza a jugar la selección y Chicharito sube a Instagram inmediatamente: estoy jugando Call of Duty en stream, vénganse a ver mi canal de Twitch y verme jugar Call of Duty. Es totalmente cierto. Es totalmente cierto. Ahora, también creo que él, delante de los micrófonos, ha dicho las cosas correctas, ¿no? Yo soy el principal aficionado de la selección, me alegra cuando mis compañeros ganan, yo estoy aquí para hacer mi trabajo. El problema va a ser que si efectivamente lo llaman y no hace gol en 2 partidos, va a venir el mundo encima a Javier Hernández. Ahora, Richard, ¿cómo contrastamos eso con lo que veíamos también? Los otros hombres de ataque de la selección mexicana. Ya expusimos el tema del tridente. No marcó el tridente cuando estuvieron los 3 juntos en la eliminatoria mundialista. Los otros refuerzos o los otros jugadores, Henry Martín, Rogelio Funes Mori, pues tampoco marcaron diferencia. Entonces, ¿hay con qué cambiar las cosas adentro de la selección sin tener que recurrir al drama de llevar a Javier Hernández? Yo creo que el Tata Martino lo ha intentado de todo. Ha intentado de todo y no se le termina de dar. Si no puedes hacer que ese tridente, con los nombres, con la presencia de alguien que viene de la Premier League como Jiménez, con lo que esperas te pueda aportar el Chucky Lozano, con la velocidad o la buena visión que pueda tener el Tecatito y la rapidez, no eres capaz de resolverlo en el torneo de la CONCACAF, pues mucho más difícil lo vas a tener en una Copa del Mundo cuando te toca enfrentarte a Argentina, cuando tengas que ver el partido contra Polonia. Entonces yo creo que lo ha intentado todo el Tata Martino. Ciertamente creo, más allá del no comportarse como adultos, de pronto ni el propio Chicharito, ni la propia figura de los jugadores del plantel, yo sigo insistiendo en que le hace falta liderazgo de verdad para poder subsanar esta situación, tanto hacia Javier como hacia el plantel al Tata Martino. Y ese liderazgo que debe partir precisamente de la figura del entrenador, también tiene que venir apoyada por los directivos de la Federación Mexicana. Y eso es lo que yo veo que pareciera ser que no hay voluntades completas. No hay voluntades completas. Puede existir el deseo de Javier Hernández sin dar su brazo a torcer, pero su deseo de estar en la selección. Puede existir también de parte de los jugadores resolver la situación con los que están y cerrar filas en torno a los jugadores que hasta ahora han estado en este proceso del Tata. Y por otra parte una Federación Mexicana que también ha terminado de vetar a Javier. Y yo no veo entonces a un Tata Martino que se sienta libre
de ejercer ese liderazgo que necesita, y lo termino viendo como alguien que está atado de manos. Y yo creo que todo este tipo de cosas no hacen más que conspirar contra la propia selección mexicana. El Mundial está a la vuelta de la esquina. Una pregunta que tengo, Mau. ¿Tú crees que el problema de México es la falta de fútbol, la falta de generación de volumen ofensivo en el último tercio, o es simplemente una falta de definición? Pregunto. Yo creo que si tuviéramos que atacar un problema primero es la generación. Vale, ¿no? La generación, el volumen de juego. Y esa no es responsabilidad del 9. Y eso no es responsabilidad del Chicharito. A lo que voy es que aquí estamos hablando como si traer a Chicharito fuera la solución y México ya se convirtiera en la Alemania de vete a saber, del 2002 o de lo que sea, o la España de 2010, campeona del mundo, y claro, como no juega Chicharito, ya está. Ya tenemos la excusa perfecta. No, Chicharito es un 9 definidor. El problema de México, lo hemos visto en esta fase de clasificación, es que genera pocas jugadas y jugadas de poca calidad, ocasiones de poca calidad. ¿Por qué? Y mira, en esa grafiquita, cuando la fase de clasificación con Osorio, etcétera, etcétera, ¿por qué Chicharito y por qué el equipo mexicano rindió mucho más en 2018 que en 2014? Porque México, con Osorio, nos guste o no, ¿Me permite ser abogado del demonio? Generaba muchas más oportunidades claras de gol. Colega, adelante, colega. Del demonio, Mauricio. Adelante, colega. Claro, a ver, siendo abogado del demonio, ciertamente existe el problema de generación de juego. Vas a tener no la capacidad de generar 7, 8 situaciones de gol por partido. Vas a tener si acaso una. Eso. Entonces necesitas tener un gran 9. Y creo que el Chicharito es un grandísimo 9. Nadie lo puede poner en discusión. Pero entonces te tiro el argumento psicológico. El equipo, si él es un elemento extraño, si no ha pedido perdón, y todavía no he sacado la carta a Benzema, que sabes que siempre la tengo aquí, Mauricio, pero si él no ha pedido Yo la saqué ayer en ese segmento de SportsCenter, exactamente. Qué orgulloso que estoy. Digo, mira mi pana Mauricio, cómo se acuerda de lo que hablamos. No, pero es verdad, es verdad. O sea, ahí entra el tema de, claro, es que lo que falta es que si tienes una, que la metas. Vale, pero es que igual, cuando llegas a línea de fondo y ves a Chicharito ahí, ahora te voy a pasar el balón a ti. Ahora, hay otro tema, ya para ir cerrando esto, pero hay otro tema que también creo que es interesante y tiene que ver con una filosofía de fútbol del Tata Martino. ¿Por qué le encanta un jugador como Raúl Jiménez a Gerardo Martino? Porque siendo un centro delantero, tiene muchísimas condiciones para botarse de la zona del 9 y ayudar en la generación de juego. El problema es que Raúl Jiménez hace tiempo que su nivel no es bueno. ¿Qué hace el Tata Martino entonces contra Estados Unidos? Le mete a Charlie Rodríguez para que no tenga que venir tanto Raúl Jiménez y tener otro hombre que ayude en la elaboración en el medio campo. Eso Javier Hernández no lo hace. Eso Chicharito no lo hace. ¿No? Que se atreva con Alexis Vega por detrás. Que se atreva con Alexis Vega, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ir cerrando de esta manera. Yo tengo una última teoría sobre este tema. Y en algún punto tiene una solución John de Luisa y el Tata Martino. Es llamar a una conferencia de prensa y decirnos la verdad. Contarnos por qué no Javier Hernández va a la selección mexicana de fútbol. Eso le costó, por ejemplo, a Carlos Vela no querer ir al Mundial de Brasil 2014, cuando la federación fue frontal y dijo exactamente la fiesta y las mujeres que entraron al hotel de Monterrey, ¿no? Debería ser eso el día de hoy, John de Luisa y Tata Martino, y decir, ser frontales y decir, vamos a zanjar el tema y Javier Hernández no viene porque hizo esto, primero Richard y luego Alex. Yo insisto, la idea no es exponer al jugador ni al vestuario de la selección mexicana. La idea es tener liderazgo y voluntad para resolver las cosas. El tema es que no existe la voluntad. Yo creo que exponiendo lo que sucedió en una conferencia va a terminar de ser dinamitar lo que queda de la selección. Para mí sería peor el remedio que la enfermedad en ese caso. Pues yo creo que no. Yo creo que al revés, que deberían hacerlo público y deberían poner las cartas sobre la mesa, porque eso es traspasarle la responsabilidad al Chicharito de decir, si quieres volver, tienes que pedir perdón por eso. Pero ¿sabéis por qué no lo harán? Porque explicar esos motivos es reconocer también una negligencia y un dejar hacer por parte de los directivos. Y yo no creo que estén como los jugadores de baloncesto cuando hacen falta personal, yo creo que estén para levantar la mano y pedir perdón. Entonces, ahí está todo encallado por eso. Pues, ¿qué tan grave habrá sido que no nos pueden contar? ¿Qué tan difícil habrá sido el momento que no lo quieren? ¿A quién quieren proteger? Averígüelo en el próximo capítulo.